nos permita avanzar constantemente. Solamente en Jesucristo podemos hallar su gracia, solamente por Él, y también llevar el Evangelio a donde Él nos lo permita. Vamos a comenzar cantando esta tarde, vamos a cantar del Himnario Bautista, el himno número 20, cuán grande es Él. Mientras tanto, también pedimos a los hermanos que puedan pasar al salón y podamos escuchar así la prédica esta tarde. Sí, himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y tu infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La palabra realmente nos guía hacia una vida la cual está dentro de la voluntad de nuestro Señor.
y que principalmente podamos llevar este evangelio hacia las naciones, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y por Él hemos recibido la salvación. No por nuestras obras, sino por la obra la cual hizo en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, tenemos la victoria.
solamente en Él, confiados en su palabra, Él nos da la victoria para avanzar día en día y así poder dar testimonio de las grandes maravillas que Él nos muestra en su caminar. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante la página de Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y también pueden escuchar la palabra y compartir, ¿no?, con sus amigos, con personas que estén cerca, para que puedan todos escuchar ese alimento espiritual que Dios nos da, la palabra misma. También mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, llevando la palabra del Evangelio para que muchos puedan recibir la palabra. Y es también palabra que es de los diferentes siervos que están alrededor del mundo que podemos escuchar. Sí, continuando con las alabanzas, vamos a cantar el himno número 104. Himno 104, de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumió mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Cristo murió en el Calvario por nuestros pecados, sufrió el cruel castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y solamente reconociendo esto es que podemos entender que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a cantar un último himno. Vamos a cantar el himno 264. Himno 264, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecado. Goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Cada día estamos más cerca de nuestro Señor. Cada día escuchando su palabra, que su palabra pueda traernos la esperanza y la paz. Ante situación o dificultad, solamente si vemos hacia la cruz, Él dará esperanza en nuestras vidas y en nuestro ser. Vamos a orar esta tarde, hermanos. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el poder llegar hasta acá, Señor. Aunque hay dificultades, hay situaciones, o hay muchas cosas por hacer en nuestra vida,
mas usted nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra, Señor. Sus puertas están abiertas para todo aquel que quiera recibir esta palabra, Señor. También a cada uno de los hermanos, permita que su palabra pueda trabajar, dando la esperanza, dando esa paz, dando esa armonía a cada uno, Señor. También hay diferentes actividades, las cuales Dios usted nos permite para poder participar. Permítanos ser parte de su obra, llevando el Evangelio, Señor, llevando su palabra, testificando de que usted ha muerto por nuestros pecados, nos ha dado la salvación, que por su llaga nosotros hemos sido curados y hemos sido lavados, limpiados, Señor. De esta manera podemos presentarnos con un corazón limpio, justo, santo y perfecto, solamente por la sangre de su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por este tiempo que usted nos permite para estar en su iglesia y también para que muchos puedan recibir la palabra, la salvación, Señor. También por las actividades que se van a llevar. Usted va a trabajar, usted va a poner en el corazón de los hermanos su obra y que fluya, su obra fluya mediante nosotros con un solo corazón, con su guía nada más, Señor. Te lo agradecemos en esta tarde, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, también en este tiempo Dios nos da el testimonio para poder presentar realmente cómo Dios también trabaja, cómo Dios nos permite ver su obra cada día, a cada momento, desde la mañana en que nos levantamos hasta el anochecer. Y todos los días así es como Dios nos permite ver a Él. Por eso animamos a los hermanos, ¿no?, para que puedan participar este día. ¿Quién quisiera dar su testimonio en este día? ¿Algún hermano? Sí, hermana Marina. Buenas tardes, hermanos. Eh, Estoy muy agradecida con Dios por permitirnos pasar un momento, ¿no? Perdón. No sé cómo. Estoy agradecida con Dios, decía, por permitirnos el tiempo a través de la iglesia de poder participar en el campamento, ¿no? Dios de verdad prepara todas las cosas, podía entender, comprender, estando allá hace muchos meses, unos 3 meses atrás creo que se tenía que ir, pero por la razón de los bloqueos no se pudo llevar eso y no sabíamos la verdad en qué momento iba a ser. Y de repente se dio, ¿no?, que iba a ser en este mes de agosto en Oruro. Pero de pronto yo dije, en agosto hace viento, tierra, naturalmente, ¿no? Hace polvo, hay ir a las aguas termales y salir de ello. Ay, no me gusta. Parecía así, pero solamente recibiendo la guía y aceptando, ¿no? Dios quiere permitirnos ese tiempo para encontrarnos con las hermanas. Podía en mi corazón Dios poner, ¿no?, de diferentes ciudades, porque esto era a nivel nacional. Entonces, aceptando esa gracia, Dios nos permitía pasar un tiempo muy hermoso allá. De verdad era Oruro, no era en un lugar bonito aparentemente, era en como un desierto, una montaña, una subida de la ciudad, perdón. Era una subida así desértica. Y yo decía, ¿ya qué habrá? ¿Un lugar de retiro? ¿Será bonito? Así parecía. Al subir la movilidad, no sé, tal vez, bueno, aceptar, será cualquier cosa, digamos así, ¿no? Lo que hay en ese desierto. Pero ya llegando allá los buses, bajando, y era tierra ciertamente todo ahí encima, pero ya entrando al lugar era un lugar muy hermoso, una casa de retiro nueva, casi una construcción nueva. Tenía la cocina, el salón de culto, era nuevo. Los dormitorios que eran con pisos era nuevo, tenían frazadas, hasta edredón tenía. Entonces, realmente era un lugar muy acogedor. En los pasillos eran plantas, en maceteros, el baño era amplio, grande. Uy, yo decía, Dios mío, hasta un día de esos 3 días que estuve, me parecía que no estaba en Oruro, había olvidado, yo pensé que estaba en Cochabamba, me parecía que era un lugar en Cochabamba, hasta, como decía el pastor esta mañana, de verdad el clima
Aquí cuando salimos días antes era frío, tenía nubarrones, pero llegando allá el cielo era bien despejado en esa montaña. Era el sol en la mañana ciertamente muy frío, en la noche también un poco, pero en el transcurso del día era caliente. Y de verdad ha sido un tiempo tan maravilloso de vernos, podernos encontrar con las hermanas, con los siervos de Dios también de diferentes ciudades, podernos saludar solamente y saber que por esta gracia de Dios podemos estar todavía, vernos, ¿no? Estar presentes. Ha sido una gran bendición de verdad, hermanos, y el tiempo de compartir también la comunión, el escuchar el testimonio de los pastores, de las ministras que nos compartían después de la reunión en la noche, en la comunión, nos compartían cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios manifiesta su gracia, su misericordia en cada lugar donde ellos están, cómo Dios les trajo también, ¿no? La pastora Mabel nos compartía en el grupo donde yo estaba, cómo Dios en un proceso, ¿no? Dios había manifestado su obra. Para mí, estando ahí, de verdad en mi corazón me llegaba tanta obra de Dios. Decía Dios, de verdad tú estás vivo. Tú vives en nosotros y cómo tú quieres manifestarnos esta bendición tan grande. Nuestro corazón se llenaba de la fe, de la esperanza, del gozo, hermanos. Cuán importante es poder seguir la guía, como dice, ¿no? La dirección, alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios que ha preparado para cada una de nosotras. Eso nos puede dar el descanso. De verdad, mi corazón y mi cuerpo descansaba allá, mi espíritu descansaba también allá. Ha sido un tiempo muy hermoso donde también Dios había preparado las aguas termales. Llegando allá nos metíamos, 2 días yo me metí ahí de verdad a la piscina, al balneario. Era muy lindo, muy refrescante. Semanas antes yo tenía dolor en mi cadera porque yo adolezco de soy operada también. En un momento en mi corazón decía, ay, yo voy a ser sanada, ya Dios me va a ayudar. Y de verdad, hasta eso experimentaba por esas aguas, ese que se perdiera, ¿no? El dolor que tenía en la otra cadera. Yo podía ver la gracia, la ayuda de Dios. Esta mañana también escuchando acerca del paralítico, ¿podemos leer este versículo? Quisiera compartir en breve. San Juan capítulo 5, el verso 6 dice, ¿no? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esta palabra, ¿no? Esta mañana Dios me hablaba y me hacía recordar, me hacía ver que de verdad Él, por esta gracia, esta misericordia, como este hombre, que no tenía ninguna ya condición ni esperanza, ni quién, no tenía ni a quién poder acudir, ni tener esperanza en que alguien le podía ayudar a entrarse al estanque. Ni en él mismo había, ni esperaba de alguien. De la misma manera, ¿no? Semana antes, pastor, yo en un tiempo Dios me permitió de estar en la librería, por mucho tiempo estaba así nomás, fuera de ello tal vez. De pronto escuché la llamada del siervo y me decía, hermana, puede ser parte de esta área nuevamente así. Ese momento yo no podía, ¿qué podía decir? No voy a decir. Cuando yo le escuché al pastor dije, está bien, pastora. Entonces Dios, esos días antes, fue así tan rápido que ya llegó para prepararnos para el campamento y de pronto la hermana me dice, vamos a hacer un equipo y como usted va a viajar va a llevar las Biblias. Entonces para allá, y Dios me permitió así, yo me daba cuenta en mí, dije, yo lo único que le dije al pastor fue algo que le dije, pastor, la verdad ahorita no sé. Está bien, pastor, le dije, pero ahorita yo no sé nada, le dije.
No sé, porque la verdad de mí era como cuando librería escuché, como que había olvidado todo y no sabía ni pres, ni dónde está, ni qué hay, ni nada. Se me hizo así. Y le dije, pastor, lo único que sé es que no sé nada. Y él me dijo, al escucharme me dijo, es mejor así, me dijo, que no sepan nada. Entonces, sí, eso es bueno. Está bien, pastor, le dije. Entonces, cosa que cuando ya fui, yo ni preparé, estaba preparado la caja, llegando allá, yo solamente saqué, ¿no? Porque la verdad no sé. Y la hermana tenía que prepararme los costos y demás. Entonces, llegando allá sí fue, Dios me permitía esa gracia. Yo dije, la verdad, Señor, yo no sé nada, ni puedo alzar. Aún en mi físico no tengo la capacidad de alzar. Entonces, bueno, Dios hará, así me permitió llegar allá, a través de la iglesia, de verdad ayudando, encontrando, buscando la ayuda, Dios me permitía. Pero esa noche vendí 1 o 2 libros, creo, y al día siguiente Dios trabajó tan hermosamente que en la mañana, no sé en qué momento, una hermana de Riberalta testificó. Y ella me decía noche antes, yo he leído todos los libros del pastor Oxo para este tiempo. Hermana, he leído y es tan hermoso encontrar el corazón de Dios. Y estoy hablando, te van a venir a comprar varios libros, me decía así, una palabra yo le escuché, varios libros vas a venir. Cosa que el día siguiente ella testificó cómo Dios estaba trabajando con ella a través, una parte, ¿no?, de haber leído muchos libros del pastor y hallando el corazón de Dios en ello. Cómo Dios le daba la gracia y la sabiduría y todas las cosas, la fe en el corazón de ella, cosa que se transmitió así, yo no sé qué pasó. Y ya más tarde estaba alrededor acabando los libros, acabé los libros. Y se compraban y buscaban más libros las hermanas. Yo decía, wow, cómo Dios trabaja. Por eso, mirando este corazón de este varón, ¿no?, de este hombre que dijo, yo no puedo, solo sé que tú puedes, ¿no? En su corazón estaría, yo no puedo. Entonces, en mi corazón ese día dije, yo no puedo, yo no sé. Ahora no sé, pastor, nada. Pero había creído, había sabido que Dios sí puede a través de sus hijos. Entonces, viendo esa obra, yo me daba cuenta, gracias Dios, ahí podía ver la obra de Dios. Esta hermana, Dios le utilizaba para promocionar los libros, de verdad, y así se fueron los libros y buscaban más todavía. Cómo el corazón se puede transmitir por la fe, por el corazón de Dios, eso que está escondido en la palabra, en el corazón de sus siervos, ¿no? Y podemos nosotros experimentar, ver la obra de Dios, la gloria de Dios a través de ello. Así Dios me permitía poder pasar, también escuchando el testimonio de las hermanas, ya sea en un momento, en otro momento, compartiendo ahí, podía saborear esa palabra que dice en Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición, dice, ¿no?, salvación y vida eterna. En mi corazón, solo estando ahí, de verdad podía experimentar esa gracia que no es algo normal, pero es algo que se ve en lo espiritual desde el corazón. Cuán hermoso es poder participar de todo lo que Dios nos permite a través de la iglesia. Y así juntos podamos ver, ¿no, hermanos, hermanas también? Así como pastor decía esta mañana, ¿no? Vamos a tener otra oportunidad. Dios nos dé la gracia, nos permita la gracia de poder participar. Ese tiempo mi mamita estaba delicada de salud, posiblemente le hagan cirugía. Ella como en un momento no quería que yo me vaya, como yo vivo con ella, entonces, pero yo le dije, tú vas a estar bien, Dios va a guardar tu vida mientras yo no estoy acá. Y de verdad, cuando la encontré a la vuelta, ella estaba mejor que antes que salí, creo. Estaba mejor. Y ahí me daba cuenta que Dios es quien guarda, quien trabaja, cuando solamente nuestro corazón unimos a la voluntad de Dios. Eso quería compartir, gracias.
Sí, muchas gracias, hermana Marina. Realmente la obra de Dios nos muestra cada día, llevando su palabra, llevando el Evangelio, si Él así nos lo permite, ¿no? Para que muchos reciban esta palabra tan preciosa la cual Dios nos da. Por eso, cualquier cargo, cualquier cosa que Dios nos permita, podamos servir con un corazón agradecido, porque en realidad es como también está nuestro corazón, podemos expresar, y realmente Dios va a ver, ¿no? Mediante los siervos, y así va a avanzar con nosotros. Bueno, como siguiente número, ¿no? Tenemos la danza del grupo de los niños Estrellitas Brillantes, que esta tarde van a presentar, ¿no? Muchos están esperando también la danza, así como los niños pueden danzar para nuestro Señor, llevando así de esa manera el Evangelio. Hay muchas formas, ¿no? Por eso preparen las cámaras, preparen las videograbadoras, que ya pronto se van a presentar los niños, ¿no? Se van a presentar los niños Estrellas Brillantes con la danza Bada. Pueden dar un fuerte voto de aplauso para que los niños avancen. One thing for sure, everybody knows what's theirs is theirs and what's yours is yours. Come on, get wicked. 날 보내 날 전화를 사랑한단 말하는 널 보면 마음이 더 불안해 지더라도 절대 너만은 내 거란 걸 그렇게 말하고 다닐 거야 울고 싶어서 내 앞에 널 봤을 땐 너무도 커져버린 너였기에 나는 좋아해 저 정도야 내 손을 잡아주기를 바래 난 너를 보낼게 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있을래 날 보내 날 전화를 사랑한단 말하는 널 보면 마음이 더 불안해 지더라도 절대 너만은 내 거란 걸 그렇게 말하고 다닐 거야 나나나 울고 싶어 너를 앞에 너를 봤을 때 너무도 꺼져버린 너였기에 나는 좋아해 저 정도야 내 손을 잡아주기를 바래 난 너를 보낼게 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있을래 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있을래 Call the cops. Sí, un fuerte aplauso nuevamente, ¿no? Para el grupo de niños Estrellitas Brillantes. Y es que Dios permite así, ¿no? Esa fuerza en los niños, desde pequeños poder servir al Señor. Pronto, ¿no? Estudiantes,
luego jóvenes, luego también el futuro de una nación, pero más aún llevando la palabra y llevando el Evangelio a donde Dios les permita ir, siempre con esperanza, mirando y viendo, poniendo los ojos en Cristo, y así Dios trabajará. Bueno, a continuación, hermanos, tenemos el video, ¿no? Del video de las hermanas casadas que fueron a Oruro, y podamos prestar atención y vernos. Cada uno se va a ver su rostro ahí, cómo está disfrutando en este tiempo. Sí, podemos seguir con el video. When the crowd screams out, screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived. I swear I lived. Every broken bone, I swear I did. Estamos felices de haber seguido a las hermanas. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived. I swear I lived. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Miles away, miles away, miles away.
too fast and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Well, I'm just a Dios va a escuchar. ¿Qué va a hablar? Ay, soy maldita. Entonces, maldita. Soy bendita. Ah, tú eres bendita. Entonces, ¿qué debe hablar? Soy bendita. Aún tengo un montón de deuda, un montón de problemas, un montón de situaciones. Soy bendita. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Dios, escuchando nuestra voz, va a cumplir. So say Geronimo, 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 Sí, hermanos, hermanas, Dios permitió un tiempo muy hermoso para las hermanas, ¿no? Para que puedan pasar y en las aguas termales, en la piscina. Realmente Dios nos da tantas cosas. Dios nos ha dado un gran país para poder disfrutar de toda esta naturaleza que Dios nos da. También pronto, ¿no? Va a haber para los casados, para jóvenes, para estudiantes. Realmente muchas actividades que Dios está programando para nuestras vidas. Por eso participemos, vengamos, escuchemos la palabra. Es lo único que Dios quiere, ¿no? Y principalmente que todos podamos tener un mismo corazón, el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar el Evangelio hacia los confines de la tierra. Sí, a continuación, ¿no? La parte más importante de esta tarde, tenemos la prédica mediante el pastor Rubén Juan Catito, el cual nos va a estar dirigiendo esta tarde. Ese tiempo también, ya el último, una de las últimas prédicas, ¿no? Que vamos a escuchar, pero va a venir pronto, ¿no? Se va a ir a la iglesia de Montero junto con su familia. Por eso, escuchemos, ¿no? Este tiempo muy atentamente, podemos apagar los celulares y de esa manera poder escuchar la palabra y que la palabra pueda trabajar en nuestras vidas. Adelante, pastor. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Sí, ¿cómo están? Esta tarde vamos a compartir también, busquemos en la Biblia el libro de Hechos. Hechos vamos a buscar. Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta 19 vamos a leer. Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta 19. ¿Lo tienen? Voy a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerto contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno
hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevando por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta versículo 19. Sí, ya como está mencionando también el presentador, último culto aquí también con ustedes. Pero aparentemente último, pero siempre vamos a estar. Siempre nos vamos a estar encontrando en los campamentos, en los seminarios bíblicos. Y ahora también se viene del 14 al 17 el gran seminario bíblico y CLF. Sí, con Pastor Emanuel Kim de Lima, Perú. Y ustedes también se habrán preguntado, ¿nunca pensaron ustedes estar aquí, escuchando un día la palabra? ¿Nunca alguien ha planificado: yo seré salvo un día, yo seré justo? No, sino Señor Dios ya tenía escogido a nosotros. Amén. Solo que está cosechándose. Por eso Jesucristo un día habló a sus discípulos, porque un sembrador había sembrado semilla de trigo. Pero luego también un malhechor sembró cizaña sembró. Entonces dos plantas estaban saliendo, ¿no?, en ese campo. Pero Señor, ¿qué dijo? Porque los discípulos dijeron: mire, Señor, tú sembraste semilla de trigo, pero también salió cizaña. ¿Podemos quitar? ¿Podemos arrancar? Entonces, Señor, ¿qué dijo? No,
déjalo, déjalo. El día, cuando llegue, ese día también será cosechado ambos, y la cizaña será quemado y el trigo será guardado. Así habló. Entonces, ¿de qué está hablando eso? Este mundo es como esa tierra. Entonces, en este mundo hay algunos no recibió la salvación. No cree en la sangre de Jesucristo. Eso, pecadores. Pero algunos, nosotros, por creer en el Evangelio, somos justos. Entonces llegamos a ser trigos. Amén. Trigos. Pero en este mundo, nosotros, ¿por qué existen malos? Solamente debería existir buenos. Pero Dios dice, no, déjalo crecer. El día del juicio final yo cosecharé también trigo y cizaña quemaré. ¿De qué está hablando? Del infierno y del reino de los cielos. Eso es el final de este mundo. De todas las personas, su final es bien, nos vamos al reino de los cielos, o bien va al infierno. ¿Ustedes ya todos recibieron la salvación? ¿Ustedes tienen la fe? ¿Ya tienen la fe? Sí, ¿qué es la fe? La fe es creer en la sangre de Jesucristo. Creer que nuestros pecados, Señor Jesucristo se había encargado de perdonar, de limpiar, de santificarnos, dejándonos limpios. Amén. Entonces, la salvación, ¿cómo se obtiene? Simplemente crea eso. Amén, hermanos. Sí, aquí. Algunos pasajes vamos a leer. Busquemos en el libro de Primera Reyes. Primera Reyes, capítulo 11, versículo 22. Cuando algunas dificultades o situaciones difíciles llegan a nuestra vida, como el Señor también nos habla a nosotros. Miren, 11:22, Primera Reyes 11:22. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Ya, rey Faraón, ¿a quién está hablando? A Hadad. ¿Quién era Hadad? Cuando rey de Israel era Salomón, tercer rey de Israel, rey Salomón. Él se había corrompido. Por eso, Dios también en el tiempo de su hijo ha roto el reino de Israel en dos partes. Entonces, cuando últimos tiempos Salomón estaba reinando, ya Dios había levantado como enemigos. ¿Por qué? Él dejó a Dios. Y uno de esos era Hadad. Pero en aquel tiempo Hadad era niño, era edomita, del país de Edom. ¿Ya? Edom. ¿Quién es origen de Edom? ¿Quiénes son? Edomitas, nietos de Lot. Entonces una de sus hijas tuvo hijo para Lot, de ahí descendencia de Edom. Entonces ellos, aquí uno de los edomitas halló a Hadad gran favor delante de Faraón, dice. Halló a Hadad gran favor delante de
Faraón. Versículo 19. El cual le dio por mujer la hermana de su esposa y la hermana de la reina Tafnes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tafnes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad, hijo de Faraón, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu casa? Entonces Faraón, Hadad había hallado gracia ante los ojos de Faraón. En aquel tiempo era muchacho Hadad. En nuestra vida también, muy importante es hallar gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Donde estemos, tenemos que hallar gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Faraón todo le había dado. Le había dado una esposa, le había dado un hogar, una familia y también protección. Protección. Por eso Hadad estaba viviendo con Faraón. Pero un día, ¿qué pensamiento le entró? De repente el quererse ir a su tierra. De repente él dijo: quiero ir ya. Pero Faraón le preguntó: ¿por qué quieres irte? ¿Qué te falta? Dice. ¿Qué te falta conmigo? Que procuras irte a tu tierra, dice. Entonces Dios también, ¿quién cuida de nosotros, hermanos? Dios. ¿Quién nos da las cosas? Dios. ¿Quién nos da salud? Dios. ¿Quién te dio una familia? Dios. Todo nos dio. Y principalmente Dios nos dio la salvación, el perdón del pecado. Eso es lo más gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y me acuerdo, ¿no? Cómo Dios también me guió a este camino. Yo como una persona normal en aquel tiempo, como un joven tiene después de salir del colegio, después de salir del cuartel, ya entonces ¿qué le toca? Ya universidad le toca, sacar una profesión. Entonces yo también así estaba pensando: ¿qué estudiaré ahora? No sabía ni qué estudiar. Así al azar creo que entré a la universidad. Pero poco a poco Dios mismo me había hecho fracasar. Avancé hasta como la mitad mi estudio, pero mis compañeros ya estaban avanzando más, ya estaban ya egresando. Yo recién estaba en la mitad. Con mucho pensamiento me llegaba: ¿será que yo voy a poder terminar? Al menos en medio de ese estudio, una pregunta llegaba en mi corazón. Aparentemente ya estás en la mitad, pero ¿qué es lo que vas a hacer cuando salgas? O sea, como que no había ninguna formación en mí. Aparentemente estaba aprobando, pero luego llegando, ¿dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué función? ¿Cómo vas a ejercer? ¿Qué es lo que vas a generar? Así esas preguntas llegaban, porque había mucha competencia. Entonces en mi corazón yo me preguntaba: ¿y tú dónde? ¿Qué lugar vas a ocupar? No había un lugar. Y en aquel tiempo el evangelio también, años antes, ya había llegado a Bolivia. Entonces cuando estaba en esa condición, ya de repente por la invitación de una compañera del estudio también, así fuimos y ahí entendimos algo totalmente diferente, porque era un seminario. Pero no podíamos distinguir qué es recibir la salvación. Solamente yo me di cuenta: wow, aquí sí predica, este pastor sí predica
totalmente diferente. Entonces yo puedo aprender muchas cosas de él, así como una ambición nomás entró en mí. Pero ya agarró la palabra a mi corazón. Luego continuaba. Pasó como un año, estaba más vacío, más quebrantado, más abajo. De repente yo me acordé, ¿qué será, no, de esa iglesia que visité un día? Un pastor detalladamente compartió la palabra. ¿Qué será, no, de esa iglesia? Así me pregunté, iré. Y luego tenía mi amigo en la zona, con él. Primero fuimos a la iglesia donde íbamos también, desde la madrugada. Y luego terminó como a las 9, 10 de la mañana y luego subimos a Periférica. Ahí era la iglesia donde se originó. Pero como pasando ya un año, ya no estaba ese pastor. ¿Quién era ese pastor? Pastor Juan Quimera. ¿Y qué pasó de ese pastor? ¿Dónde se fue? Se fue ya a Santa Cruz. ¿Y quién había quedado? Otro pastor. ¿Quién era? Pastor Leonardo. Entonces ese día otra vez escuché el Evangelio. Ese día claramente el Evangelio se reveló en mi corazón. ¿Qué es lo que llegó? Quiero leer esa parte. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra llegó en mi corazón. Jesucristo había logrado eterna redención, eterna salvación por este pecador. Así entendí yo. Porque antes de escuchar el Evangelio, ¿cómo creía yo? Soy un maldito pecador. ¿Qué será de mi futuro ya? Ni en este mundo no hay espacio para mí. Dios, mi destino, ya confirmó, mi destino estableció directamente ir al infierno. Así yo pensaba. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir si mi final es infierno? Por eso con gran condenación vivía. En este mundo también nadie. ¿Quién sabe que Rubén está sufriendo? ¿Quién sabe que Rubén está pasando situaciones? Nadie sabe. Nadie importa a nadie. Así yo pensaba. Cada uno trata, intenta, se esfuerza lograr algo en este mundo frío. Así yo pensaba. En este mundo frío. Tanta injusticia. ¿Por qué así tanta injusticia? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay equidad? Así pensaba. Nadie le interesa a nadie. Cuando así vacío, escuchando el Evangelio, Dios, Jesucristo también, porque ese día estaba hablando pastor, yo les voy a presentar a un Jesucristo que quita el pecado del mundo, decía. Entonces yo decía, ¿cuántos Jesucristos hay pues? 2, decía el pastor. Jesucristo que no quita, que deja con pecado. Jesucristo que ustedes están creyendo que no quitó, que no perdonó tu pecado. Por eso aún ustedes, aunque creen en ese Jesucristo, siguen siendo pecadores.
pero hoy yo les voy a presentar al verdadero Jesucristo que limpió, que quitó, que perdonó todos sus pecados. Oh, sí, dos Jesucristos. Pero exactamente existe solamente un verdadero Jesucristo. ¿Quién? El que realmente nos ha limpiado nuestros pecados. Amén. Y el que nosotros decimos, creo, teóricamente conocemos otro Jesucristo que no quita el pecado. Así yo podía recibir la salvación. Por eso Jesucristo había obtenido eterna redención, no en este mundo, sino con su propia sangre. Jesucristo había entrado en el lugar santísimo celestial, donde el perdón del pecado se obtiene, donde nuestros pecados habían sido perdonados, limpiados para siempre. En ese lugar había entrado el verdadero Jesucristo. Amén. Por eso nosotros somos salvos, justos, hijos de Dios. Dios ya nos había escogido ya a cada uno de nosotros. Y después de recibir la salvación, Dios también nos pregunta, así como Faraón le pregunta a Adán, ¿por qué quieres irte? ¿Qué te falta conmigo? Todo te he dado. ¿Alguna vez pasaste hambre? ¿Alguna vez te faltó empleo? ¿Alguna vez te faltó dinero? Todo te he dado, dice. ¿Por qué quieres irte? Dios así nos habla a nosotros. En ese momento usted tiene que acordarse, sí, Dios me dio todo. De las situaciones, dificultades, enfermedades, ¿no te ayudé? Te ayudé. Todo te di. Aquí también hasta le dio una esposa, una familia. Por eso reflejaba en mi vida. Dios también así me dio hijos, me dio esposa, me dio la iglesia, los hermanos. Todo nos dio, hermanos. ¿Solamente a mí? A ustedes también. ¿O ustedes están pensando que por mí mismo yo logré? Por mí mismo, por mí yo tengo salud porque me alimento bien. No. Por mí aún está mi esposa junto a mí, o mi esposa está junto a mí. No, Dios así guardó también hasta matrimonio. Sin Dios, ¿cómo está? Separado, ya divorciado, hijos también abandonados. Los hijos también, misma suerte luego corre también. Pero a nosotros, Dios quiere guardarnos, hermano. Por eso esa pregunta, ¿por qué quieres irte? ¿Por qué quieres dejar este camino? Estate conmigo. Vamos a leer otra parte de la Biblia. Libro de Hechos. Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Versículo 9. 9, 10 y 11 leamos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Eso es la voluntad de Dios. No temas. Ay, ¿cómo yo puedo predicar a mi jefe, a mi patrón? No temas. Dios también ya trabajó en el corazón de su señor, de su dueño, de su dueño de la casa, su jefe de su trabajo. Dios ya trabajó.
Por eso dice, no tengas miedo, no temas, sino habla y no calles. Ya una hermana también viene y me dice, tengo miedo, mucho miedo en este tiempo. ¿Qué pasó? Yo pensé que algún enemigo está persiguiendo, ¿no? ¿Por qué tiene tanto miedo, hermana? Es que presiento que la dueña de la empresa está pensando botarme del trabajo. Así es, presiento, así siento. ¿Por qué? ¿Y por qué piensa así? Porque sus actitudes ya cambió hace un mes atrás y ya poco a poco presiento que ella ya está definiendo botarme de mi trabajo. ¿Pero te votó? No, hasta ahora no. Entonces no te preocupes. Si quisiera votarte ya, te hubiera votado ya. Tanta gente busca trabajo, al menos si esa dueña, empresaria tiene familiares, rápido puede colocar y a ti ya te hubiera votado. Sí, por eso tengo miedo. Ya, yo me acuerdo de esta palabra. No temas, sino habla y no calles. Si solamente tienes miedo, para que ese miedo de que te bote escape, no tengas miedo, una cosa haz. No calles, habla. ¿Qué cosa debe hablar? El Evangelio. Habla el Evangelio. Dos maneras de ser votado, hermana. Uno, sin haber hablado el Evangelio, fuiste votado. Dios no tampoco te va a recompensar. Porque Dios, ¿para qué te llevó a ese trabajo? Para ganar dinero. No. Para que prediques el Evangelio te llevó. Pero tú te has enfocado solamente en ganar, ganar. Claro, eso es importante, te entiendo, porque tienes familia, hijos, mantener la casa, pagar los servicios. Sí, pero ¿con qué propósito a un justo Dios lleva a un lugar? Ya sea trabajo, ya sea estudio, ya sea otra ciudad. ¿Con qué propósito? Para predicar el Evangelio. Tú predicas el Evangelio antes que te vote. Si presientes que te va a votar, predícale el Evangelio. Y te vota, Dios te va a recompensar. Pero sin haber predicado el Evangelio te vota, no vas a poder encontrar otro trabajo. Entonces, ¿qué es más preferible? Hablar la palabra. Por eso dice aquí, no temas, no tengas miedo de ser votado. Sino, una cosa hace, habla y no calles. Versículo 10, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Quién está con nosotros siempre? Dios está con ustedes. Yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene sus escogidos. ¿Quién sabe esa señora que quiere votarte? Está en la voluntad de Dios. Pero porque no predicas la palabra, por eso Dios levanta situación. En Samaria, Jesucristo antes de morir a los discípulos había encomendado, había mandado una cosa: prediquen el Evangelio desde Samaria hasta los confines de la tierra. Pero los apóstoles solamente se concentraron en Samaria. Por eso Dios de repente levantó una persecución, un perseguidor a los justos. ¿Quién era? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también no entiende. Saulo de Tarso piensa que estos que dicen que no hay que cumplir los mandamientos, que son salvos por la fe, que son justos por la gracia,
creen en la sangre de Jesucristo, ya son justos, salvos. Falsos, mentirosos. Para la salvación hay que cumplir los mandamientos. Por eso les empezó a perseguir a los justos. Saulo de Tarso. ¿Por qué así Dios levantó? Porque en Samaria nomás el evangelio se predicaba a los judíos, siendo que este evangelio tenía que ser predicado fuera de Samaria hasta los confines de este mundo. Amén. Por eso levantó a Saulo. Saulo les perseguía, les atacaba, les agarraba, les llevaba a la cárcel sin misericordia. Entonces desde Samaria escaparon. Sálvese quien pueda. Viene perseguidor de los justos. Sálvese quien pueda. Escaparon los hermanos, escaparon los diáconos. Por eso uno de los diáconos, llamado Felipe, salió de Samaria y predicó el evangelio en otros lugares. Entonces, cuando te venga alguna situación, algún pensamiento, algún miedo entra en tu corazón, ¿qué tiene que hacer? Habla y no calles. Mejor ser votado, mejor ser despedido, mejor predicando el evangelio. Entonces Dios ya, con Dios usted ya cumplió la voluntad de Dios. Entonces Dios otra vez le va a llevar, ahora te voy a llevar a otro trabajo. Así le va a llevar. Ahí también predique el evangelio. Luego es votado. Otro lugar Dios va a llevar. Así Dios va a trabajar. Por eso dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A cada ciudad, en cada departamento. Dios tiene escogidos. En La Paz, ¿qué ciudades falta? Muchas ciudades, sus ciudades, de su pueblo, de su provincia. Falta mucho. Dios tiene mucho en cada ciudad. Entonces, Saulo de Tarso así estaba persiguiendo. Y último, volvemos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Perdón. Estoy en Hebreos. Ya, versículo 2, ¿cómo sale? Hechos capítulo 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De qué camino eran esos hombres y mujeres? Del camino de Jesucristo. Camino de la salvación. Eran los salvos, los justos. Hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién está hablando eso? Saulo quería, y ahora enfocó su punto, su blanco es ciudad de Damasco. Y en Damasco estaban los apóstoles, los discípulos, los hermanos. Ahí enfocó. Allí están bastante. ¿Qué quería hacer? Versículo 2, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén para encarcelarlos. ¿Por qué esa decisión tomó Saulo de Tarso? ¿Por qué tenía ese corazón? Él pensaba que la salvación es por medio de las obras de la ley. Saulo de Tarso pensaba que la salvación es por cumplir los mandamientos.
Y esos que son salvos por la fe, por la gracia, están equivocados. Antes que crezca más, tenemos que restringir, tenemos que acabar con ellos. Parece buena decisión, ¿verdad? Pero estaba totalmente equivocado. Estaba yendo por el camino, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya estaba cerca ya. Si Jesús no se le oponía, iba a llegar, iba a arrasar con los hermanos, con los discípulos, con los salvos. Y no solamente él, porque para agarrar a muchos, no sé, toda una caravana o con un ejército, o muchos estaba yendo, pero él era cabecilla, líder para atrapar a los justos. Estaba cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya él pensaba que estaba de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Nunca pensó que era enemigo de Jesús. Cuando ya estaba subiendo la cuesta de Damasco, de repente un resplandor y una luz fuerte le chocó en el rostro. Y le dejó ciego. ¿Qué es lo que Dios le enseñó a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién me está hablando que yo le persigo? Claro, estoy persiguiendo a esos falsos justos. No, tú a quien persigues es a mí, a Jesús. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así habló Jesús. Soy Jesús. Saulo dice: yo persiguiendo a Jesús, más bien yo estoy a favor de Jesús. No, Saulo, tú me estás persiguiendo a mí. No, yo estoy persiguiendo a esos mentirosos que dicen que son salvos, que son justos por la fe. Ellos mentirosos, tengo que atraparlos, matarlos. Pero a mí me estás persiguiendo, a Jesús. Quedó ciego. ¿Por qué le dejó ciego? Tú no sabes nada. Tú no conoces la verdad. Tú no conoces la voluntad de Dios. Tú piensas que por las obras de la ley uno tiene que ser salvo. Ciego estás para ver la verdad, el evangelio. Ciego. Por eso él quedó ciego. ¿Qué puede hacer? Nada, nada. Ese día, no sé, 2 días, meditaría Saulo. Yo tenía plan de atrapar a los de Damasco, llevarlos a la cárcel, pero todo se ha frustrado. ¿Quién así dejó ciego? ¿Quién ha frustrado su plan? Dios. Dios guarda de los justos. Dios guarda de sus hijos. Dios guarda de sus llamados. Amén. No tengas miedo. En ese momento escucha más bien la palabra de Dios. En ese momento escucha y cree la palabra, más bien comparte, predica, habla. No calles, habla. Pero difícil, ¿no? En ese momento la situación agarra el corazón. Entonces, dejando esa situación, salga. Si está ahí su hijo o algún familiar o alguna persona, siempre está. Predique en ese momento. Amén.
Luego Saulo quedando ciego, ya Dios tenía un escogido, un siervo. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Versículo 10. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya, Ananías, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué Dios le dice, levántate? No sé si estaría sentado, echado o en su hogar, en Damasco. Levántate. ¿Para qué, Señor? Hay uno que ora por ti y te ha visto en visión. Saulo de Tarso. Ve y imponiendo la mano y él recobrará la vista. Pero Ananías quiere ir. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: sí, Señor. Amén. ¿Así respondió? No. ¿Cómo respondió? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. He oído de muchos. ¿Y a qué diferencia hay? Yo sé. Y ese hombre, Saulo, enemigo de los justos. Entonces él ha visto, él ha confirmado, pero aquí está diciendo: he oído de muchos, había escuchado nomás. Entonces eso es lo que escuchó de Saulo de Tarso. Bien puede ser verdad o bien puede ser falso, ¿sí o no? Mentira. Así hay veces nosotros también. Así he escuchado, pero ¿confirmaste? No confirmé también, pero escuché. Ella dijo, él dijo, y así dijeron. Pero ¿confirmaste tú? No confirmé. Entonces, no hables. Calla. Ananías, he oído de muchos acerca de este hombre. Así está hablando Ananías, de ese hombre. De ese hermano, de esa hermana, he escuchado, así he escuchado. ¿Qué cosas escuchaste? ¿Buenas cosas, malas cosas? Todo mal nomás he escuchado. Así también Ananías. Luego dice Dios: ¿cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Algunos, quién sabe, no querían venir a tu casa para predicarte. Algunos, se está preparando seminario bíblico, no querían pasar y darte ni siquiera volante. Pero ¿quién así encaminó? Dios. Algunos también habrán dicho: no, esa señora no, ¿qué va a recibir la salvación? Imposible. No, ese es mi esposo, ¿qué va a recibir la salvación? Ese es mi hijo, ¿qué? No. Como Ananías, no tiene la fe. No tiene la fe. ¿Quién tiene más fe? Jesucristo. Ananías, no, ese es malo, déjalo, descarto. Ananías
tachó a Saulo. Pero Jesús, mi instrumento es. Algunos ya se tacharon ya así. Yo no sirvo para Dios. Ya, un X. Yo no sirvo. Pero Dios, ¿qué dice? No, tú eres mi instrumento. Amén. No se tache. No, a él le gustan fiestas, nomás le gustan. No, a él, no, fútbol nomás le gusta. No, a él le gusta pasearse. No piense así. Aunque el hombre piense así, pero Dios piensa de nosotros la verdad. Tú, aquel hermano, aquella hermana, instrumento escogido me es. Amén. No le hizo caso a Ananías. Ananías está diciendo, Señor, así. Ahora tiene cartas, recibió cartas para matarnos a tus santos. No importa. Yo me encargo de eso. Tú solamente ve y predícale el evangelio. Le predicó el evangelio. Saulo de Tarso recibió la salvación. Luego oró por su salud, Ananías, y recobró la vista. Primeramente recibió la salvación. Porque no creo que Ananías directamente ya, séte sano de tu enfermedad. No. Si no, él no sería salvo. Saulo de Tarso no sería salvo. Primero Ananías le predicó el evangelio. Tal vez como probando que no reciba la salvación, que no reciba, él es malo, que no reciba. Pero escuchando la palabra, de repente, Señor, yo pensé que por las obras iba a ser salvo, pero la salvación había sido por la fe, por creer en Jesucristo, a quien yo estaba persiguiendo. Sí, tú estabas persiguiendo. Aquí Ananías le dice, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías para matarme, me ha enviado, estoy aumentando ahí, ¿no? Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pues Ananías predicando, poniendo la mano, como orando le predicó el evangelio. Y luego al final también por su vista, por su salud. Y fue lleno del Espíritu Santo, dice. Ya aquí vamos a buscar un versículo. Capítulo 10, versículo 44. ¿Cómo es que el Espíritu Santo llega? ¿Y cómo llegó en Saulo de Tarso? Porque luego dice al final fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibió? Aquí está hablando, versículo 44, capítulo 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice. ¿Cómo el Espíritu Santo llegó? ¿Cómo el entendimiento de la verdad, del perdón del pecado llegó en Cornelio? Mientras apóstol Pedro predicaba, hablaba estas palabras, hablaba acerca de Jesucristo, hablaba acerca de el perdón del pecado. Escuchando Cornelio y sus soldados y toda su familia, recibieron, de repente un entendimiento llegó. O sea que, como cada uno tiene su testimonio, como yo entendí. O sea que a este pecador, a este malo, ¿Jesucristo también limpió todos sus pecados? Sí. Entonces cuando Cornelio, o sea que nosotros, aunque somos gentiles de Roma, no somos judíos,
O sea que Jesucristo también murió por nuestros pecados. Claro que sí. Pero yo tanta maldad hice a los judíos. No importa, Jesucristo igual te amó. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, yo soy también entonces limpio. Claro. Así entendió. Todos, su esposa tal vez ahí, sus hijos, sus soldados. Y los que le habían acompañado a Pedro también estaban esperando. A ver, ¿van a recibir o no van a recibir la salvación? A ver, ¿van a creer o no van a creer? De repente el Espíritu Santo cayó, dice, sobre todos los que oían el discurso, el Evangelio. Un entendimiento, una luz. Así recibieron la salvación. Aquí también Saulo de Tarso fue lleno del Espíritu Santo, dice, por la palabra que Ananías le predicó. Amén. Ya vamos a terminar. Y versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El bautismo, ¿después de qué viene? Después de recibir la salvación. Primero el Espíritu Santo ya fue lleno en el corazón de Saulo de Tarso. Luego se bautiza, siendo justo. Segunda parte es el bautismo. Pero hoy en día algunos están confundiendo. Primero bautiza para que el Espíritu Santo llegue a esa persona. No, aquí primero el Espíritu Santo llegó y luego se bautizó. Después de recibir la salvación viene el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Ahora yo soy justo. Ahora yo soy salvo, hijo de Dios. Mis pecados ya habían sido perdonados. Ahora yo voy a vivir como hijo de Dios. Por eso voy a bautizarme. Mi viejo hombre, mi vieja manera, mis vicios, mis deseos, entierro en el agua. Se queda ahí. Ahora yo, a partir de ahora, como nueva persona. Eso es el bautismo. No es que el bautismo limpió nuestros pecados, sino es una ceremonia que Dios permitió para dejar la vieja manera de vivir. Así se bautizó, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ya un pensamiento Satanás metió en nosotros. Después de recibir la salvación, no, yo tengo que capacitarme, estudiar para predicar. No, apenas recibe la salvación, con tu testimonio de cómo recibiste la salvación, puedes predicar el Evangelio al instante. ¿Por qué tiene peso de predicar el Evangelio, hermano? Pablo, apenas recibió la salvación, ya enseguida predicaba a Cristo. Más antes perseguía a Cristo, pero ahora predica acerca de Jesucristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya ustedes van a leer. Empezó a anunciar el Evangelio inmediatamente. No es un proceso. Todos los que recibieron la salvación ya tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace predicar el Evangelio. Amén. Así, no se mira a sí mismo. No se mire como con la vista de Ananías. No, él es malo, él no sirve, él no va a poder, él no. Dios ya les dijo, el instrumento escogido me es esta hermana. Instrumento escogido me es el hermano. No, él se apartó, él es borracho, él no. Dios trabaja a su manera. Amén. Vamos a vivir
confiando en la palabra, creyendo la palabra. ¿Por qué quieres irte si nada te falta conmigo? Dios nos dio todas las cosas. A los jóvenes, ¿qué dio? Futuro en el Evangelio. ¿Qué dio? Una profesión también, porque jóvenes tienen que ser profesionales para predicar el Evangelio a las personas profesionales. Ahí está la voluntad de Dios. Ese propósito de Dios está en su corazón. Dios va a permitir todo, todo. Nada te falta, simplemente vos venga a la iglesia, escuche la palabra. Hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar para después voy a tener anuncio. Gracias, Señor. Esta mañana escuchamos la palabra de Dios. Como Dios trabajó, Jesucristo trabajó en la vida de este paralítico. De él salía: no hay quien me meta en el estanque. No puedo. Cuando ese corazón también en nosotros, Jesucristo va a trabajar. Nosotros no podemos, como pastor decía, no podemos ser ni buen hermano, ni buen esposo, ni buen hijo. Pero Jesucristo hizo lograr que caminara este paralítico. Así también Jesucristo es lo que está logrando y va a lograr de que nosotros seamos sus instrumentos. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos dio todas las cosas. Padre, gracias te doy esta tarde, así como Saulo de Tarso también se convirtió en gran siervo de Dios, apóstol para los gentiles, y anunció el Evangelio después de recibir la salvación. Ananías le consideraba malo, tropiezo, enemigo. Satanás así: usted no puede, usted no sabe, usted le falta mucho. Así nos habla. Dios no te ayuda. Así Satanás habla. Pero Dios dice: yo estoy contigo. No temas. ¿Hay amenazas? No calles. Habla. Habla mi evangelio. Señor, gracias. Así oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, gracias, hermanos. Tengo anuncios.